Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Priseida Esther Gutiérrez Porés. Les hablaré un poco sobre mi tema de investigación, que es la aplicabilidad de la Ley Especial contra los Actos del Terrorismo, en el Juzgado de Paz de Santiago María, departamento de Usulután. Pues como se sabe, el terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas. Nuestra investigación se centra en la detención del terrorismo y la prevención de dichas actividades, pues el terrorismo como modalidad de violencia política tiene como objetivo la conquista y el mantenimiento del poder. Lo hace a través de la intimidación o provocando un estado de pánico, alterando la seguridad y el orden público. Con respecto al marco teórico, en este tema es muy importante ya que se enfoca y permite realizar el análisis teórico del problema, es decir, que esto es de suma importancia, puesto que para los fines de dirigir los esfuerzos hacia la obtención de datos que permiten la comprobación de hipótesis formuladas y por otro lado, en el marco teórico con respecto al terrorismo en sí, nos permite la recopilación de investigaciones previas que sustenten el proyecto en el cual estamos desarrollando. En nuestro caso, lo del terrorismo y enfocarnos más bien en el análisis e hipótesis sustentadas de toda la recopilación. En este sentido, y con lo mencionado con anterioridad, podemos analizar que el fenómeno del terrorismo lleva analíticamente a la reflexión acerca de la desorientación que éste nos lleva, sobre todo a la víctima directa, habiendo así infinidad de vulneraciones por parte de estos grupos desde las perspectivas de los derechos humanos. Es por eso que ha surgido un creciente interés en el estudio del terrorismo como un instrumento ilegal e ilegítimo para el ejercicio del poder. Estos apuntes a partir de herramientas metodológicas y estudios que permiten un primer acercamiento al problema. Y es así que, como lo mencionado, nos lleva a hablar a lo que respecta al marco legal. La Ley Especial contra Actos del Terrorismo, como principio, hablaré sobre su origen y su objeto de creación, y es así que esta fue creada mediante el Decreto Legislativo número 108 de fecha 11 de octubre del 2006 y publicada en el Diario Oficial número 193 del tomo número 373 de fecha 17 de octubre del 2006. Uno de los objetivos de la Ley Especial contra Actos del Terrorismo es que esta fue creada por el fuerte crecimiento de fenómenos del terrorismo, ya que el alza de vulneraciones de personas inocentes por parte de esta estructura fue creciendo, al punto que el Estado tuvo que crear esta ley especial, el cual regular este tipo de delitos para así reducir este tipo de acciones de parte de estos grupos. Ahora bien, la aplicación de dicha ley es una de las mejores herramientas con las que cuenta el sistema judicial para condenar y prevenir que el accionar de estos grupos continúe desbordándose. La aplicación de la ley LECAT para condenar a los integrantes de estos grupos criminales se ha hecho y ha hecho pues tomar medidas necesarias para poder seguir aplicando esta ley con la mano de organizaciones políticas que busquen el bienestar de las personas y la protección de los derechos fundamentales. Además, la aplicación de esta ley se basa en el efecto que ésta obtiene, puesto que permite y persigue que los cabecillas o dirigentes de estas pandillas, una vez se hayan establecido que hay planeación y financiamiento para que estos grupos actúen. El problema de estos grupos delincuenciales se ha tratado como de estructuras que se dedican al cometimiento de delitos comunes. Sin embargo, cuando estos delitos buscan obtener ganancias y los grupos se configuran en estructuras dedicadas a atacar a la población, a las instituciones del Estado, a los agentes o hasta zonas del país, se convierten en grupos terroristas. Por otra parte, con respecto al marco jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia de las 15 horas y 22 minutos del día 24 de agosto de 2015, concluyó que los grupos terroristas de pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y las pandillas 18 o Mara 18 y para cualquier otra pandilla o organización criminal que busque
arrogarse el ejercicio de potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemáticamente e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella. En consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas quedan comprendidos dentro del concepto de terrorista. Es de diferentes grupos y formas de participación e independientemente que tales grupos armados o organizaciones delictivas tengan fines políticos. Pues también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues esta sala precisó que son apologistas de las pandillas quienes ante un grupo determinado de personas o de difusión de diversos medios que dan ideas o doctrinas que enaltezcan el crimen o a sus autores con el propósito de incitar a la comisión de delitos o favorecimiento de perpetuación. Los magistrados establecieron 4 criterios para distinguir cuando una persona se convierte en apologista o en palabra que incite directamente a otras personas a cometer un delito, que lo haga públicamente, que se refiera a delitos concretos y no a estimulación vagas a delinquir y que conducta motivadora proyecte la incitación sobre la colectividad de personas. Todas las expresiones que no cumplan estas características no pueden considerarse apología. Pues, también hablaré sobre la hipótesis metodológica. En la actualidad, el análisis de las causas del terrorismo es uno de los ejes más controvertidos y complejos para el debate internacional. 3 hipótesis para considerar la base de este fenómeno: la hipótesis de la crisis, la hipótesis del estímulo sociotecnológico y la hipótesis del terrorismo como reacción. La hipótesis del terrorismo como reacción, un tercer conjunto de explicación sostiene que la aparición del terrorismo está motivada fundamentalmente por sentimientos colectivos descontentos generalizados según este enfoque. El accionar terrorista sería una extensión directa, aunque imprevista, del movimiento no violentos precedentes que no fueran concretando en facciones o progresivamente radicalizadas. Esto no significa que el terrorismo sea una continuidad de proceso. Muy por el contrario, se trata de una ruptura con cualquier movimiento social previo, pero aparentemente buena parte del terrorismo contemporáneo hundiría sus raíces en el prolongado e intenso ciclo de descontento social que se manifestó en muchos países durante las décadas del 60 y el 70. Concretamente, la disolución de ciertos lazos tradicionales que cohesionaban social y culturalmente a algunas sociedades condujo a unas percepciones profundamente negativas y magnificadas de la realidad, una percepción que indujo a ciertas agrupaciones a emplear la violencia como herramientas de salvación. Indudablemente una combinación de miedo y de ruptura, de esperanza y desesperación. De hecho, como movimientos radicalizados han sostenido que su decisión de actuar fue determinada por las presiones y los abusos a los que se veían expuestos su población, presiones y abusos ejecutados por el poder político local, pero originados desde su exterior. Gracias.